Bueno, comenzamos entonces a analizar la estructura celular. En este caso es una célula eucariota del tipo animal. Entonces comenzamos por el borde más externo de la célula, donde vamos a encontrar la membrana plasmática, que es aquella estructura que se encarga de permitir el pasaje de sustancias del exterior al interior de la célula y viceversa, pero tiene la particularidad que permite el paso de ciertas sustancias. Entonces, esto quiere decir que selecciona qué sustancias deja pasar y cuáles no. Acá podemos ver el medio extracelular, donde van a haber otras células, pero vamos a hacer hincapié en esta que tenemos presente. Entonces, ahora estamos haciendo una vista panorámica de lo que es el citoplasma celular, es decir, es el medio gelatinoso donde se van a encontrar todos los orgánulos o organelas presentes en la célula. Vamos a comenzar entonces por la característica principal de las células eucariotas, que es que poseen núcleo. Ahí nos vamos a acercar al núcleo. Fíjense que el núcleo tiene una especie de membrana, que la vamos a denominar membrana nuclear, que tiene la característica que tiene poros. Es decir, que estos poros permiten la entrada y de salida de ciertas sustancias también, y además permite que fluya la información desde el núcleo hacia el resto de la célula. Lo importante del núcleo es que ahí contiene el material genético, que va a ser el portador de toda la información que la célula necesita para funcionar adecuadamente. Entonces, tiene que tener esta característica justamente el núcleo, que no puede dejar pasar cualquier sustancia, debido a que no todas las sustancias deben llegar al material genético, dado que si se realiza alguna modificación de este material, puede generar la destrucción de la célula. Entonces, muy importante tener en cuenta esta característica. Ahora, nos vamos a la organela que es la encargada de permitir que la célula en general tenga energía para sus funcionamientos, que son las mitocondrias que vamos a ver acá. Entonces, las mitocondrias son las encargadas de realizar diferentes procesos metabólicos para la obtención de energía por parte de la célula. Y esta energía es la que impulsa los distintos procesos de las demás organelas. Ahora, ¿qué es la estructura que le va a aportar más estructura a las células y que va a intervenir luego en la división celular? Van a ser los centriolos que tenemos acá, que son especies de tubos que se localizan muy cerca del núcleo, que van a ser los encargados de realizar la división celular y además aportarle estructuras a la célula. Bien, y ahora nos dirigimos hacia el complejo de Golgi. El complejo de Golgi, o los dictiosomas, que están en las células vegetales, pero para animales la denominamos de esta manera, tiene esta estructura de forma de sacos medios aplanados, que ahí se van a encargar de empaquetar todos los productos de la célula. Es decir, todo lo que la célula produzca va a ser empaquetado en el complejo de Golgi para poder abandonar la célula. ¿Por qué es importante este empaquetado? Porque una vez que la sustancia salga de la célula, para que no se perjudique a través de distintas sustancias que pueden disolver a esta molécula creada por la célula. Entonces, estos paquetes o empaquetados lo que van a hacer es proteger a las sustancias producidas por la célula. Bien, acá nos encontramos entonces en el retículo endoplasmático, que la función entonces de esta organela va a ser generar distintos tipos de sustancias, es decir, fabricar lípidos y además fabricar proteínas. Estas sustancias van a ser fabricadas tanto para la mantención de la propia célula como para enviarlas a otras células. Entonces, el retículo endoplasmático se encarga de producir grasas y de producir proteínas, que luego se van a dirigir, como dijimos anteriormente, al complejo de Golgi, donde se van a empaquetar y van a poder salir de la célula. Bien, en este plano van a poder observar los poros que se encuentran en el núcleo, que estábamos charlando anteriormente, que son entonces estos orificios que van a permitir la entrada y salida de información y de sustancias desde el núcleo al resto del citoplasma. Bueno, ¿y quién es el encargado entonces de transportar la información desde el núcleo hacia las distintas organelas para informar de qué es lo que se debe producir, qué sustancia o en qué momento? Es esta estructura que denominamos ribosomas. Entonces, los ribosomas son encargados de leer la información proveniente del núcleo y enviársela a las otras organelas para que sepan qué molécula deben sintetizar, es decir, qué sustancia deben fabricar.
Bien, y acá esta estructura esférica que podemos observar son los lisosomas, que son pequeñas bolsitas, por así decirlo, que tienen distintas sustancias que denominamos enzimas, que intervienen en la de lo que se denomina digestión celular. Es decir, que se encargan de transformar las moléculas de sustancias muy complejas a sustancias más simples y de esta manera poder ser aprovechadas por la célula. Entonces son los encargados de hacer, como decíamos, esta especie de digestión, es decir, de romper distintas sustancias para hacerlas aún más sencillas. Y por último, acá podemos ver estas especies de fibras que son las que corresponden al citoesqueleto, es decir, son estas fibras formadas por proteína que forman una especie de tejido, que es lo que le va a dar sostén a la célula y evitar así algún tipo de aplastamiento. Entonces lo que le da esta forma esférica o la forma correspondiente a cada tipo de célula. Recuerden que las células pueden tener diferentes conformaciones, como habíamos dicho que las neuronas tienen forma de estrella, los glóbulos rojos son como sacos aplanados. Entonces cada célula va a tener una conformación diferente y esta conformación está dada por el citoesqueleto.